Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes, muy alegres y agradecidos de poder estar una vez más con todos ustedes. Que Dios llegue a cada uno de sus hogares. Los saludamos desde este espacio virtual de divulgación del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, con temas para la vida, con la enseñanza de la doctrina espírita, con luces para nuestras almas que nos permitan cada día ser mejores personas. En Cartagena, la heroica Colombia, emitiendo desde nuestro canal YouTube Ceja Cartagena. Para nuestro tema central del día de hoy hemos escogido un interrogante. ¿Qué pasa cuando soñamos? ¿Qué es lo que hay detrás de nuestros sueños? Hoy estaremos con ustedes, nuestro invitado especial, Juan Berrío Bustillo, trabajador espírita y reconocido expositor de nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, y quien les habla, Axel Reynals Turriago, seremos hoy sus anfitriones. Y como ya les había anunciado, vamos a revisar lo que nos enseña la doctrina espírita respecto a lo que nos ocurre al dormir. Hablar de las clases de sueño, los sueños comunes, los sueños reflexivos, o los sueños espirituales, que más adelante lo hablaremos, ¿no? Veremos a continuación la poca veracidad del muy popular dicho que todos conocemos: los sueños solo sueños son. No, los sueños tienen mucho que ver con nuestra espiritualidad, porque no olvidemos nunca que esos somos nosotros, espíritus encarnados transitoriamente en una nueva existencia, pero que tenemos una vida eterna. Hoy somos espíritu, perispíritu y cuerpo. Y hemos escuchado frases como: al dormir morimos un poco. Y hoy entenderemos con la enseñanza de la doctrina espírita que esta verdad tiene una profundidad, ¿sí? Porque cuando nosotros dormimos, nos desprendemos parcialmente de nuestro cuerpo, salimos del cuerpo, pero aún estamos ligados a él porque estamos encarnados. Cuando nuestro cuerpo ya no tiene vida, cuando desaparece el fluido vital, es cuando el espíritu se desprende totalmente de nuestro cuerpo. Así, el sueño no solo posee la propiedad de restaurar nuestras fuerzas, sino que tiene una función coordinadora del cuerpo y provoca una ampliación de nuestras percepciones psíquicas. Entonces la doctrina espírita nos enseña que el estudio del sueño, o sea, conocer sobre el sueño, nuestro sueño, lo que soñamos, arroja indicadores importantes sobre nuestra personalidad. Por eso podemos ahora, Juan, ver parte de lo que nos dice la doctrina espírita respecto a los sueños. ¿Por qué algunas veces son más coherentes que otras? Adelante, Juan. Bueno, muy buenas. Es un placer estar aquí en este programa con todos ustedes compartiendo. Sí, en efecto, el tema de los sueños siempre ha ocasionado mucha inquietud y siempre ha estado como rodeado de misterio, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa después que uno se deja envolver en los brazos de Morfeo, como decía anteriormente en la antigüedad? La doctrina espírita, pero sobre todo en el libro de los espíritus, viene a aclarar muchos aspectos de esta situación, en las cuales el espíritu, en su estado de emancipación, que es ese momento en el que, como explicaba Axel, el espíritu sale, y hay algo muy importante: el espíritu se dirige hacia donde tiene sintonía y hacia donde tiene afinidad. Tenemos que entender que nosotros tenemos una vida, una sola vida. El sueño hace parte de esa vida. El sueño es una prolongación de la vida, pero ya en el estado espiritual.
nosotros continuamos vivos. Como decía San Pablo, cada noche nosotros en cierta forma morimos un poco. Es como una preparación para ese desenlace final que se dará en algún momento cuando ya los lazos definitivos se hayan roto, que es lo que mal denominamos la muerte. La doctrina espírita lo denominamos un paso hacia la vuelta a la vida espiritual. En la pregunta, de la pregunta 400 a la 402 del Libro de los Espíritus, se hace un análisis en estas preguntas de esa realidad espiritual. Nosotros al desdoblarnos, al desprendernos del cuerpo, nuestra vida espiritual continúa. El cuerpo, como decía Axel ahora, queda en reposo, en un reposo reparador para las energías físicas, para continuar con las luchas normales de la vida cotidiana. Pero ese momento de emancipación es el momento en el que volvemos a estar de nuevo en contacto con nuestra naturaleza real, que es la espiritual. Nuestra permanencia en el plano espiritual depende, como decía inicialmente, de esas relaciones de afinidad que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestros estímulos reales? Hay diferentes aspectos que posibilitan que sea una estancia o una realidad tranquila o perturbadora, de acuerdo a nuestra forma de vivir y a nuestros pareceres y nuestros gustos. Nuestras afinidades son definitivas en el momento de nosotros entrar en contacto con estos hermanos y seres espirituales. Será de una manera positiva, con espíritus de un nivel bueno, que vamos a aprovechar la estancia en el plano espiritual para aprender y tener vivencias que ayuden a que cuando volvamos al cuerpo físico, queden esas impresiones para poder seguir en nuestras luchas. Hay una serie de consejos, situaciones, vivencias que de acuerdo a nuestro estado evolutivo cada vez serán más claras o en unos casos confusas y difusas. De nosotros depende también la utilidad de esos encuentros, porque no son fútiles, son encuentros en los que el plano espiritual aprovecha para refrescar los compromisos que nosotros tenemos adquiridos desde antes de la reencarnación, y en esos encuentros lo que se hace es que se vivifica la necesidad de ese compromiso, muchas veces orientándonos con ideas renovadoras para que tengamos un procedimiento de vida mucho más eficaz. Dentro de todo este compendio de situaciones también se dan muchas vivencias que algunas rayan en lo absurdo. Eso lo vamos a ir desarrollando en otro segmento para que veamos cómo de una u otra manera todo está íntimamente relacionado, pero alejado de la superstición y de la adivinación y de la futurología a través de los sueños. Esto es importante porque dentro de la doctrina espírita buscamos quitarle ese manto de paranormalidad malentendida, de adivinación o de superchería que muchas veces acompaña los mal llamados significados de los sueños. Pienso que, como no siempre nos recordamos los sueños, Axel, ¿hay alguna realidad en esos significados de los sueños? O sea, me gustaría como que conversáramos al respecto de esa cuestión, que yo pienso que muchas personas, eso es lo que más les genera curiosidad. Si eso que soñaron, que salió un pez, que entonces si era con agua, que ¿eso tiene alguna significación? ¿O nos puedes ampliar sobre el punto? Sí, sí, Juan, interesante esta pregunta porque, como bien nos has explicado, también el libro de los Espíritus nos aclara desde la pregunta 403 en adelante que cuando nos referimos al sueño, no nos referimos solo al reposo del cuerpo, ¿no? Porque el espíritu está siempre en actividad, no requiere descansar. Entonces, quien requiere descansar es el cuerpo. Entonces, al dormir, todos nosotros, ustedes que nos escuchan, Juan, mi persona, sí, recobramos nuestra libertad como espíritu, como bien explicó Juan ahora, y podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, encarnados y no encarnados, ¿no?
Pero debemos aclarar que estas experiencias no son tenidas con nuestro cuerpo físico, sino que somos nosotros como espíritus. Por tanto, difícilmente quedan registradas en este cerebro, ¿sí? Con nosotros, esas impresiones, esas experiencias como espíritu quedan en el plano espiritual y no propiamente en el plano físico. ¿Por qué? Porque no fueron percibidas por nuestro cuerpo físico. Por ello recordamos con dificultad algo o nada, dado que nuestros órganos corporales, el oído, nuestro olfato, el cerebro, no han experimentado estas vivencias espirituales, ¿no? Pero históricamente, como bien preguntabas, se ha endilgado a los sueños significados, ciertos significados, y debemos entender que ellos, los sueños, no son los que deciden nuestro porvenir, no. O deciden eventos futuros, tampoco, pues los sueños no necesariamente anuncian nada. Sí, nos entregan imágenes reales de lo visto por nuestro espíritu, pero no tienen nada en relación con lo que nos ocurre en lo físico. Los sueños pueden ser un recuerdo o también pueden ser un presentimiento del porvenir. Esto Dios lo permite en muchas ocasiones, ¿no? O pueden mostrarnos lo que está sucediendo en ese mismo instante en otro lugar, porque somos nosotros, nuestro espíritu, el que se ha desplazado, se ha trasladado a otro lugar y visualizó un evento o una ocurrencia en un sitio distinto, ¿no? Miles de ejemplos hay de personas que advierten a sus allegados de temas que les suceden o personas que fueron vistas en cierto lugar. Es una realidad. Nuestro espíritu se separa del cuerpo y puede ser visto, nuestro perispíritu, por quien tenga la facultad de visualizar estados espirituales, ¿no? Pero también podemos ver cosas que nunca se cumplen. Como bien decía Juan ahora, cosas absurdas, porque pueden saberse ser deseos del inconsciente del espíritu. Entonces recordemos que durante el sueño no nos desprendemos totalmente nosotros del cuerpo. Hay una influencia del cuerpo. Así, cuando estamos muy preocupados, por ejemplo, por un tema específico, una idea que nos da vueltas en la cabeza, todo lo que vemos lo relacionamos con ese evento y así pasa inconscientemente en el sueño, ¿no? Entonces nuestro espíritu puede ir a visitar a personas encarnadas o ellas pueden visitarnos a nosotros o pueden darse también con personas que no conocemos o que conocimos en otras existencias. Todo tiene que ver con nuestros reales deseos, como bien explicaba Juan ahora, nuestras tendencias propias como espíritus. A veces pasa que no tenemos que estar inconscientemente, o sea, de manera inconsciente, para poder que nuestro espíritu se separe del cuerpo. Ocurren sucesos idénticos en nuestra vigilia, ¿sí? Y podemos escuchar a veces frases, voces de alguien que quiere comunicarse con nosotros. Mire, esto es más cotidiano de lo que podríamos nosotros llegar a pensar, porque es real, somos espíritus. Y esta explicación tiene la doctrina espírita en su aspecto científico, donde demuestra la realidad del desprendimiento espiritual. Hay efectivamente un desprendimiento cada noche que dormimos, ¿sí? Un desprendimiento parcial porque nos mantenemos unidos al cuerpo físico. En ese desprendimiento se dan eventos de visualizaciones, conversaciones e interacciones, ¿no? Con espíritus. Entonces sería bueno ahora, a ver, ¿qué podemos entender, Juan, en lo que es convivir en estos dos escenarios, ¿no? En el escenario espiritual y el escenario físico, ¿sí? Al mismo tiempo. ¿Qué son esas visitas que a veces experimentamos? Sí, Axel, definitivamente muchas veces esa dualidad, o sea, nosotros tenemos que entender que tenemos esa dualidad, pero no significa que tenemos dos vidas. Tenemos una sola experiencia física con dos aspectos. Uno que es el de la vigilia, que es donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, donde desarrollamos nuestro trabajo, nuestras preocupaciones normales dentro de lo que es el desarrollo de una vida normal de un ser humano cualquiera. Pero también hay un aspecto que es el espiritual que se da en esa emancipación cuando nosotros tenemos la oportunidad de volver al plano espiritual y estar en contacto directo con la realidad espiritual.
la calidad de ese encuentro dependerá, como lo dije anteriormente, mucho dependerá de nuestro estado espiritual. Y de ahí emanarán las experiencias que desarrollemos. Los espíritus, nuestros amigos espirituales, protectores, guías, aprovechan ese momento de la emancipación para poder inducirnos a situaciones que vayan en beneficio de la experiencia física que estamos teniendo. Muchas veces recibimos en esas llamadas visitas, que más bien somos nosotros los que vamos a visitar, a nosotros nos trasladan, nos llevan hasta allá, y en ellas recibimos instrucciones precisas de situaciones que son para inmediato, a mediano plazo o a largo plazo, para ir dándonos una perspectiva mucho más completa de la mejor manera de aprovechar el tiempo y las situaciones acá. No perdamos de vista la realidad de que en el plano espiritual también está la otra faceta, ¿no? La faceta en la que la parte negativa, nuestros perturbadores, también aprovechan ese momento para entonces llevarnos e inducirnos a situaciones en las cuales vamos a sentir persecuciones, situaciones complicadas, complejas, y podemos levantarnos agotados, como si hubiéramos corrido, como si hubiésemos sido perseguidos durante toda la noche, y eso se debe a ese tipo de experiencias. Pero vamos a concentrarnos más en las experiencias positivas y constructivas que se pueden dar durante este episodio. En varios libros espíritas nos mencionan la realidad de que cuando somos llevados a estas colonias espirituales, a estos sitios de reposo espiritual, con unas condiciones espirituales positivas, superiores, vamos a recibir muchísimas enseñanzas que nos quedan grabadas de manera parcial, porque nuestro psiquismo, cuando entramos nuevamente en contacto con el cuerpo físico, anula muchas de esas experiencias. Pero lo que tenemos que tener claro es que esas experiencias quedan grabadas en nuestro perispíritu y son utilizadas o salen a relucir en el momento preciso en el que nuestra experiencia física, nuestra vida, se necesita. Por eso muchas veces algunas de estas experiencias son, a veces se nos vienen como unas especies de déjà vu. Ya siento que viví esto, ya siento que tuve esta experiencia, porque prácticamente teníamos noticias de esas experiencias antes de que ocurrieran. Y eso se debe a esos encuentros espirituales. No es mentira. Y por eso es importante poner atención. Cuando tenemos esas visitas o encuentros con familiares muy queridos que nos dicen cosas que algunas veces quedan muy fidedignas en nuestra mente. Nos impactaron de tal manera que podemos nosotros entender que es un mensaje o un consejo. No debemos desecharlo. Por el contrario, ser más consciente de ese gran regalo, porque eso es un regalo que nos da la espiritualidad, para que podamos nosotros, de una manera cierta y segura, continuar con nuestras labores y con nuestra vida, con ese tipo de consejos que nos van a servir, porque el punto de vista espiritual es muy diferente al punto de vista cuando estamos encarnados o estamos inmersos en la materia física. Es más, cuando salimos en el sueño, las problemáticas y las situaciones de la vida física quedan relegadas por la vivencia espiritual, que toma mayor importancia en el momento en que entramos en contacto con ella. Porque por naturaleza y por entender que somos espíritus, que estamos encarnados en una experiencia física, al volver a reconocer la experiencia espiritual, nos identificamos mucho mejor con el ambiente y con la tranquilidad que nos transmite esa realidad espiritual. Entonces, Axel, hablando de este tema ese salir, ¿cómo podemos entender mejor el tema de a qué se refiere en sí cuando hablamos de emancipación del alma? Porque muchas veces se habla, ¿no?, que la emancipación del alma, pero ¿a qué se refiere exactamente ese término? ¿Cuál es el contexto? Muy bien, Juan. Sí, este término emancipación del alma es la separación del espíritu del cuerpo físico, ¿no? Parcial. Estamos hablando parcial en estos casos del sueño. Son de los temas que más llaman la atención de todos los fenómenos espíritas. Son estas las manifestaciones de los espíritus los que más interesan, ¿no?
cuando los espíritus se hacen visibles. Y cuando estudiamos el espiritismo veremos que la explicación que se da a este fenómeno, una explicación racional y científica, no tiene nada de sobrenatural. Este fenómeno es más que todo natural, ¿sí? Durante nuestros sueños, los espíritus pueden hacerse visibles, porque su perispíritu, nosotros nos desprendemos y el perispíritu está en otro lugar y puede ser visualizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos estamos en el mundo espiritual. Los espíritus están en su mundo natural, que es el espiritual, y nosotros nos desprendemos y vamos a visitar el estado espiritual. Y estando en el mismo estado, podemos visualizarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, estando ubicados en el plano espiritual, podemos ver espíritus. Hay algunas personas que tienen la facultad, sin estar dormidos, de verlos, ¿no? Es la facultad de verlos en la vigilia, cuando estamos despiertos. Y esto es debido a una especial disposición que hemos estudiado ya en otras ocasiones, que es la disposición orgánica de la mediunidad, donde una persona puede combinar sus fluidos corporales de medium con los del espíritu visitante y pueden visualizarlos. Entonces, por este es otro tema, ¿no? Otro tema aparte que ya hemos profundizado en otros programas y seguramente seguiremos avanzando en él. Hoy estamos hablando de los sueños. Entonces, ¿qué es el sueño? Es cuando el cuerpo reposa, el espíritu se desprende de los lazos materiales y tiene más libertad. Y esta libertad es lo que da la emancipación. Puede ser con mejor o mayor facilidad. Podemos ver los espíritus, podemos entrar en comunicación con ellos. El sueño simplemente es el recuerdo de ese estado en el que hemos estado nosotros desprendidos del cuerpo, y solemos decir que no hemos soñado a veces porque no nos acordamos, a veces de nada, ¿no? Como bien explicaba Juan, pero eso no quiere decir que no nos hemos desprendido, que es lo que conocemos nosotros como emancipación del alma. Entonces, al soñar que subimos nosotros otra vez, que tuvimos cansancio, que vamos nosotros de pronto con facilidad, caminando por espacios difíciles, sin dificultades, sin miedo, vemos que trepamos una montaña o que traspasamos una pared, entonces que estamos volando, por ejemplo, por encima del agua, caminamos, atravesamos obstáculos, y sin quedar admirados, lo hacemos naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo espiritual, ¿sí? Esa es una prueba de que nos volvimos fluídicos por el desprendimiento. Esa es la emancipación. Entonces, esas sensaciones, tales imágenes que muestran una completa, a veces podemos llamarla inversión de las leyes físicas que rigen la vida, no podrían venir de otras partes sino de nuestro espíritu, que no cumple leyes físicas, ¿no? Porque no está sometido a las leyes físicas. Si fuese resultado de una transformación distinta, nos explicaríamos de una forma distinta, pues. Pero no estamos en el cuerpo, sino en el mundo espiritual. Entonces todos sabemos de casos, historias, y nos han explicado el proceso del sueño, que hemos tenido ideas maravillosas, a veces soluciones a problemas, a una incertidumbre que tenemos nos llega a solución repentina, o a inconvenientes que vivimos, que luego no recordamos por qué, ¿no? Y ¿de dónde vinieron esas ideas? Vinieron del plano espiritual cuando estábamos en esa experiencia, ¿no? Esa libertad que tuvimos, esa emancipación que experimentamos. Y muchas otras veces son consejos que recibimos, formas de actuar que nos aconsejan. Esos suelen ser consejos de otros espíritus, amigos o benefactores, ¿no? Pero entonces, ¿de qué sirven? La pregunta que nos puede salir naturalmente a nosotros. ¿De qué sirven consejos si no me acuerdo? Pues ya lo hablábamos hace un instante, ¿no? Ellos van a permanecer en nuestra intuición, en nuestro inconsciente. Y cuando menos lo esperamos, aparecen como soluciones mágicas que no tienen nada de mágico. Entonces, hagamos claridad sobre algo. No todas las personas tienen la facultad desarrollada de ver en vigilia, pero nosotros, espíritus encarnados, cuando estamos en el sueño, nos emancipamos y podemos dialogar, podemos ver los espíritus. Y así, hay distintas clases de sueños, ¿no? Hay distintas clases de sueños, Juan, ¿no?
Ahora podemos Sí. entrar ya en la parte de entender las diferentes clases de sueños, ¿no? Sí, Axel, ahora en esta parte es donde pienso que cada una de las personas que nos escuchan podrán determinar con más facilidad cuál fue el tipo de sueño que tuvo. Porque muchas veces ocurren cosas tan extrañas cuando volvemos y decimos que soñé tal cosa, que esta explicación nos va a servir mucho. En el libro Estudiando la Mediunidad de Martín Peralba, hay una serie de aclaraciones muy importantes sobre la clasificación de los sueños. Es más, hay una entrevista de Méndez Ribeiro que le hizo a Divaldo Pereira, donde él le pregunta que si es posible, por ejemplo, que alguien se comunique con un espíritu en sueños, o si hay alguna conexión entre el sueño y el espiritismo. Divaldo contestando les dice: existen varias formas de sueños, los fisiológicos, los de naturaleza freudiana. Aquí entramos en una cosa bien interesante. Los sueños freudianos tienen mucho que ver con la parte del erotismo y la sexualidad, que en el concepto psicológico de Freud se convertía prácticamente como en la norma que comandaba toda la psiquis humana. Jung vino a tumbar esa parte de esa propuesta, de esa teoría, y vino a alimentarla o a complementarla con la trascendentalidad de la esencia del ser. Cuando el espíritu duerme, se desprende parcialmente, contestaba Divaldo, y va a los lugares que anhela. Fíjense una cosa bien interesante. Los lugares que nosotros anhelamos es la sintonía hacia la cual nos dirigimos. Entonces, en este orden de ideas, volvemos a recalcar la importancia de lo que nosotros deseamos en la vigilia y que muchas veces se desdobla y se da de una manera manifiesta en la vivencia espiritual. Pero veamos lo que dice el libro Estudiando la Mediunidad de Martín Peralba sobre el tema de la clasificación de los sueños. Se clasifica en 3 grandes grupos de sueños. El primero son los sueños comunes, el segundo son los reflexivos, y el tercero es el sueño espírita. El sueño común es aquel que está dado prácticamente por consecuencias fisiológicas. Es muy fisiológico. Cuando muchas veces nosotros comemos muy pesado antes de dormir, el proceso orgánico de la digestión genera en nuestro organismo cosas e impactos a nivel del cerebro que nos hacen tener vivencias que no son sueños, son simplemente consecuencias naturales de ese fenómeno que se está presentando y nos genera como una especie de confusión. Es muy relacionado, a nuestras disposiciones físicas o psicológicas. Muchas veces ese sueño común está ligado a esa gran preocupación. Tengo un gran problema y me quedo detenido en ese problema. Y mi pensamiento es como si, aunque estemos supuestamente dormidos, empieza a seguir procesando la misma situación. No hay un sueño real. Hay prácticamente un desenvolvimiento psíquico permanente y presente. No hay ninguna situación de pasado ni futuro, sino de presente casi que físico. Es como si estuviéramos en vigilia, pero en reposo. Es un poquito complejo, pero es la manera como podemos más o menos entender que es una situación de no sueño, por así decirlo. Es el sueño más material que podemos tener dentro de la clasificación. Es el que tiene una tendencia hacia lo físico, muy afectado por nuestras vivencias físicas, ya sean fisiológicas, como explicaba con el tema de la alimentación, o en el campo psicológico con las preocupaciones, problemas o cosas que estamos manejando en nuestra vida cotidiana. Los reflexivos, y aquí viene algo muy interesante, la doctrina espírita habla sobre los sueños reflexivos, porque en el sueño reflexivo hay una intromisión a los arcanos pasados que están guardados en nuestro inconsciente. Y en ese inconsciente está todo el recuerdo de vidas anteriores. Y cuando hablamos de esas vidas anteriores, estamos entendiendo
estamos entendiendo que precisamente podemos tener un recuerdo claro de las vidas pasadas. Es como si tocáramos un botón en el que los recuerdos de vidas pasadas se mezclan con la parte de los anhelos. Es como un intermediario entre el común y el espírita, pero que tiene mucho que ver con nuestra propia psiquis del pasado, los archivos del pasado, de nuestras vivencias y vidas anteriores, y precisamente eso es lo que nos da una vivencia muy marcada de esa situación. Y vemos castillos, palacios, paisajes que nosotros no conocemos. Y también una cosa bien interesante, pueden ser recuerdos de experiencias que tenemos en otros mundos, porque algunas veces somos llevados a esos planetas, a esos otros mundos habitados, y traemos impresiones que, como no tenemos la manera de tener un comparativo en la Tierra, se nos generan cosas a veces como absurdas, como que el tipo estaba volando, o yo me encontraba elevado a tal altura y vi una construcción que era completamente ajena a mí, o unos colores y unos materiales que yo no reconozco en esta vida. Entonces, esos sueños reflexivos tienen mucho que ver con los archivos psíquicos y psicológicos que nosotros guardamos en nuestro interior y que salen, se mezclan y manifiestan esas mezcolanzas que algunas veces no logramos entender. Y ahora vamos al tercero, que es el que más nos interesa, que es el espíritu. Ese sueño espírita es realmente el encuentro real y verdadero en el plano espiritual. Es ese en el que nos encontramos con seres espirituales, ya sea familiares, guías, que muchas veces son amigos y conocidos, pero que nosotros no reconocemos en esta encarnación, pero con los cuales sí tenemos una relación desde el pasado. Entonces, y en la vida espiritual. Y cuando volvemos a la vida espiritual, ellos no son familiares, no son muy queridos. Es más, muchos de nuestros grandes afectos no se encuentran en la tierra, sino que están en el plano espiritual, y es cuando nosotros reconocemos esa realidad. Y nos sentimos bien, y nos sentimos agradables. Es más, amigas y amigos que nos escuchan, esos son los encuentros que ayudan a que nos revitalicemos. Es como un recargar energía cuando nos encontramos con esos afectos, con esas almas con las cuales tenemos unas afinidades que muchas veces no tenemos acá en la tierra. Porque recordemos que para muchos de nosotros la vida física es como una especie de destierro. Estamos desterrados de nuestra verdadera realidad espiritual y de nuestros verdaderos afectos. Entonces, este es el sueño que afecta directamente muchas de esas grandes decisiones que nosotros después en la vigilia manifestamos. Haciendo un poco de biografía, con un episodio que ocurrió en mi vida personal, después de la desencarnación de mi madre, hubo un episodio, la primera semana fue muy, muy difícil, a pesar de tener el conocimiento espírita, el desprendimiento de ese ser con el que uno tiene esa relación tan fuerte, fue muy traumático. Y al descubrir que ya no estaba, el vacío era muy, muy grande. Yo oraba y le pedía a Dios que me diera la oportunidad de por lo menos volverla a ver. Y en efecto, en el sueño, se dio una experiencia muy agradable, como al quinto o sexto día, en el que la veo en la casa paterna, en la casa de mi madre, en un espacio de la casa, la veo donde estaban muchos familiares reunidos, y cuando la vi, le vi la cara, el rostro, y ella me abrazó. Y me dijo claramente, esto es real, yo estoy bien. Y cuando la abracé, sentí la sensación del encaje del vestido, que era de color verde, y la sensación física me quedó hasta cuando desperté. Teniendo este conocimiento, eso me dio la convicción de que el encuentro fue genuino, era como ella me estaba dando las pistas para que cuando yo despertara, supiera que el sueño había sido real.
que no había sido un sueño, había sido un reencuentro. Entonces, el sueño espírita es el que realmente nos da esas herramientas para nosotros poder entender y comprender cómo se desarrolla la vida espiritual y cómo es nuestra interacción. Entre muchas cosas importantes que nosotros podemos ver y desarrollar, está la que los espíritus utilizan muchas veces este sueño para poder inspirar obras de arte, en la escultura, en la pintura, en la música. Grandes composiciones han sido prácticamente que dictadas a través de estos sueños, porque el artista se despierta con la idea clara, la melodía, la impresión de la imagen, la impresión de la escultura. Así también como hasta en la misma arquitectura, que es mi campo. A mí me ha ocurrido que algunas veces soluciones a proyectos complejos las he encontrado después de despertar. Es más, despierto y enseguida cojo un lápiz para que no se me pierda la solución. Entonces, este es el sueño al que debemos aspirar todos. Al ser más conscientes, en la medida que vayamos evolucionando, este sueño será cada vez más parte primordial de nuestras vidas. Y como dicen los espíritus, lo dicen claramente en las respuestas que nos dan, los sueños intervienen más de lo que nosotros nos imaginamos en nuestra vida real que cualquier otra cosa. Porque esa vivencia de esas 7, 8 horas que tenemos en el plano espiritual nos ayuda mucho para esas otras 16 que nos quedan de vigilia. Entonces esto es muy importante en este estudio, en el que ese desprendimiento se da de una manera cierta, Axel. Y nosotros definitivamente tenemos que entender y comprender que el tema de los sueños le tenemos que quitar toda esa atmósfera y toda esa situación de adivinanza, de lenguaje de los sueños, del signo de los símbolos de los sueños, porque eso no es real. La doctrina espírita es una doctrina que busca precisamente que seamos más apegados a la lógica, a la razón. Y lo que sí recibimos durante los sueños son ayudas y consejos, no simbologías. Porque muchas veces, y teniendo en cuenta la sabiduría de los espíritus protectores que normalmente tienden a ser superiores a nuestro entender y en la moral, ellos son muy prudentes en no darnos noticias o situaciones que nos van a afectar en la vida cotidiana, porque hay cosas que saberlas antes de que ocurran no nos dan las herramientas para poderlas enfrentar de la manera adecuada. Entonces, es importante que porque mucha gente cuando se entera que somos espíritas, apenas tienen un sueño nos preguntan como si fuéramos adivinos de sueños. Y las respuestas son estas. Son los diferentes puntos, los diferentes aspectos que tiene el sueño común, el sueño reflexivo y el verdadero al cual le tenemos que poner atención, que es el sueño espíritu. De este tema hay mucha tela por cortar, pero como el tiempo es corto, Axel, ¿qué otra cosa habría que comentar al respecto? No, Juan, muy bien y acertada tu explicación. Entonces, pues podemos ir concluyendo y que quede claridad de la necesidad de dormir bien y la utilidad que tiene el sueño en nosotros, ¿no? Que los sueños esos son, ¿no? Son el resultado de una libertad del espíritu mientras duerme el cuerpo. Todas las mañanas, al despertar, perdemos el recuerdo de la mayor parte de nuestros sueños, aunque nos haya parecido muy real lo que vivimos, solo nos quedan sensaciones, a veces confusas, por el espíritu, que al volver caemos nuevamente en nuestra influencia material. Entonces la memoria no puede reproducir sino lo que ella ha registrado. En la mayoría de las veces el sueño constituye una actividad que refleja las situaciones psicológicas del hombre. Podemos concluir eso, ¿no? En otras circunstancias se manifiestan fenómenos premonitorios cuando el espíritu alcanza un elevado desprendimiento parcial
y podría desarrollar comunicaciones, por ejemplo, con espíritus amigos, familiares, y en algunos casos, cuando es posible, tener visiones proféticas que le ayudan a organizar, como decía Juan ahora, soluciones a problemas cotidianos, ¿no? Entonces hay casos excepcionales estos, ¿no? Siempre organizados, siempre por el mundo espiritual, siguiendo leyes y sobre todo merecimientos de nuestra parte. Por tanto, podemos tener comunicaciones, influencias directas de amigos y orientadores espirituales, ¿no? Entonces, hacer una oración sentida y sincera previa al sueño abre puertas de las percepciones equilibradas, nos conducen a regiones agradables. La almohada no aconseja a nadie, no es la almohada. Nuestra mentora Juana de Ángelis nos recomienda lo siguiente, ¿no? Nos dice, antes de dormir, antes del reposo nocturno, dejar a un lado las preocupaciones. Porque como bien comentaba ahora Juan, esas preocupaciones pueden acarrear nuestros sueños comunes, ¿sí? O bien nuestros sueños reflexivos. Pero leer una pequeña parte optimista antes de dormir, a fin de que se estimulen los centros del pensamiento sano, ¿sí? Orar con íntima confianza en Dios, entregarnos en paz al reposo, y cuando despertemos estaremos renovados. Entonces este conocimiento, esta conciencia de lo que es el sueño es importante para todos nosotros. Y como bien nos dice siempre Alexander, el tiempo es inexorable y hoy se nos ha terminado. Damos gracias a todos ustedes por su atención y los esperamos cada domingo a las 5 de la tarde en su canal YouTube Ceja Cartagena. Luces para el alma. Buen día a todos. Muchas gracias.